El algoritmo del crédito. ¿Por qué tu buen score te está manteniendo pobre? Cambié mi Toyota confiable, que estaba pago 100% mío, por una SUV a crédito, porque quería que los demás vieran que ya lo había logrado. Pero lo único que hice fue comprar una lápida de $23,000 para mi libertad. Este video es para el inmigrante que está cansado de aparentar éxito financiero y que ya está listo para ser dueño de su vida de verdad. Al final de este video vas a entender por qué los pagos digitales se sienten indolorosos y cómo esa trampa invisible te está manteniendo pobre. Vas a aprender el algoritmo exacto que el sistema usa para premiar la disciplina y cómo una simple tarjeta asegurada de $500 puede ganarle al sistema bancario de trillones. Y lo mejor, puedes empezar hoy con lo que ya tienes en tu cartera. La mayoría de las personas cree que el crédito es un regalo de los bancos americanos, una billetera para emergencias que te ayuda a sobrevivir cuando el dinero aprieta. Pero el problema real es que el crédito no es un regalo. Es un algoritmo matemático frío, diseñado para premiar la constancia y castigar la vanidad. Y si vienes de un país donde solo tenías lo que ganabas en efectivo, estás entrando a este sistema a ciegas. Esto no es un fallo de carácter, es una falta de educación sobre cómo el dinero digital nos desconecta del dolor de gastar. Los científicos lo llaman spendception, un fenómeno psicológico documentado, estudiado en más de 1,162 personas, que demuestra que cuando deslizas una tarjeta o haces clic en compra ahora, paga después, tu cerebro siente menos dolor que cuando entregas efectivo. En nuestros países, si no tenías el dinero, no comprabas. Punto. Pero aquí te entregan dinero invisible, que se siente como libertad, pero que en realidad es un algoritmo esperando atraparte en décadas de deuda. En esa trampa caí yo y hoy te voy a mostrar exactamente cómo salí. Cuando llegué y empecé a entender el sistema de crédito americano, cometí el error clásico. Tenía un vehículo confiable, un Toyota que nunca me dio problemas, pero yo quería que la gente viera que ya lo había logrado. Así que lo cambié por una SUV cara con una tasa de interés altísima. El pago era como pagar una casa. Para mí, a ese entonces. Yo le llamaba una losa, porque eso era exactamente lo que se sentía. Un peso aplastándome el pecho todos los meses. Veamos los números reales. Solo en intereses, no el carro, no el seguro, solo intereses. Déjame aclarar algo bien importante, porque aquí está la verdadera lección. Esa SUV no la vendí, la pagué completa. Y pagarla fue precisamente lo que me enseñó la lección. Antes de esa SUV, mi primer carro en Estados Unidos fue un carro viejo, muy viejo. Pero era confiable. Me costó $3,000 en efectivo y era mío, sin banco, sin intereses. Luego vino el segundo carro, una SUV, casi nueva, de lujo por lo menos para mí, por $23,000. En ese momento, aunque podía pagarla mes a mes, era demasiado caro para mí. No porque no trabajara duro, sino porque no tenía el costo real de financiar algo así. Cuando terminé de pagar esa SUV, tomé una decisión clara. Nunca más volvería a comprar un carro financiado. Si puedo evitarlo, lo evito. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, nunca lo he vuelto a hacer. Aquí quiero ser muy precisa, porque esto pasó hace más de 20 años y la lección fue más profunda de lo que parece. Hablemos ahora de la tarjeta, aquella tarjeta asegurada de $500. La usé y la usé bien. Para el salario que yo tenía en ese momento, una tarjeta de $500 no era un problema, era manejable. Pero esa tarjeta no fue el verdadero peligro. Esa tarjeta fue la puerta
Porque gracias a usar bien esa tarjeta asegurada, el sistema me ofreció la siguiente. Una tarjeta con un límite de $5,000. Y ahí fue donde caí en la trampa. Dejé de usar la de 500 solo porque ahora tenía la de 5,000. Y esa la empecé a usar constantemente, casi siempre cerca del límite. No porque fuera irresponsable, sino porque el sistema me hizo sentir que podía. Eso fue un error. Esa tarjeta de $5,000 fue la que realmente me enseñó la lección sobre el crédito. Con el tiempo la pagué completa. Y cuando terminé de pagar, tomé otra decisión clara. La guardé, no la cancelé, pero la saqué de mi vida diaria. Se quedó en mi casa, fuera de mi alcance. Desde ese momento aprendí algo que sigo aplicando hasta hoy. Nunca necesito más de 2 tarjetas de crédito. Hasta el día de hoy solo tengo 2. Y también aprendí esto. Yo solo uso la tarjeta de crédito para gastos que puedo pagar completamente cada mes. Nunca gasto pensando en el límite. Gasto pensando en mi capacidad real de pago. Y aunque la regla dice 30%, en mi caso casi nunca llego ahí. Normalmente es mucho menos. La verdadera lección del crédito no me la dio la tarjeta asegurada. Me la dio la oportunidad que esa tarjeta me abrió y el error que cometí después, al no respetar un límite más grande. El crédito no se aprende cuando todo sale bien. Se aprende cuando el sistema te da más cuerda y tú decides hasta dónde vas a llegar. Mi consejo es usar solo el 30% del límite y pagarla completa todos los meses. Nada de trucos, nada de atajos, solo paciencia. Ahora hablemos de mi línea de tiempo y fue de la siguiente manera. El punto de partida. Al principio, mi crédito era de 600 a 650, un archivo delgado con poco historial. Después de 6 meses de constancia, el score empezó a subir. Después de comprar mi casa, ya era más de 700 puntos. Y hasta el 2015, que fue donde pagué completamente todas mis deudas, y no lo he vuelto a mirar jamás. No porque yo sea especial, sino porque dejé de tratar el crédito como un estilo de vida y empecé a tratarlo como un juego con reglas claras. Pausa este video ahora mismo y haz esto conmigo. Mira tu cartera. ¿Tienes una tarjeta de crédito con balance? Abre tu teléfono y revisa la utilización. ¿Cuánto del límite estás usando? Si está por encima del 30%, ahí está tu primer problema. Ejemplo, límite de $500, balance de 200. Eso es igual a un 40% de utilización. El algoritmo te penaliza por eso, aunque estés pagando a tiempo. ¿Por qué? Porque al sistema no le importan tus intenciones. Solo le importa una cosa. ¿Estás usando el crédito como alguien que lo necesita para sobrevivir o como alguien que lo domina como herramienta? Alta utilización grita desesperación. Baja utilización señala control. Y el control es lo que se premia con mejores tasas, límites más altos y eventualmente casa propia. Ahora déjame mostrarte exactamente por dónde empezar. Mapa táctico. Si tienes un ITIN, estas instituciones sí trabajan contigo. Cooperativas de crédito, CDFIS, instituciones creadas para servir a comunidades inmigrantes como Guadalupe Credit Union, Green State Credit Union, Texas National Bank, Opportune, certificada como CDFI en 12 estados, y para familias militares como la mía. Navy Federal Union también acepta ITIN. ¿Estás rentando y no tienes $500 ahora? Tu renta puede convertirse en tu historial de crédito. Los servicios de reporte de renta pueden llevarte de invisible a un score casi prime en tan solo 6 meses. Ya estás pagando renta. Ahora haz que cuente para tu futuro. La línea de tiempo realista es esta. Día 1 a mes 3.
pasas de invisible a archivo delgado. Mes 6, el algoritmo ya genera un score confiable. 18 a 18 meses, puedes estar en el rango de 680 a 720 puntos. Horizonte de 10 años. Puede tomar hasta una década que tus límites igualen a los de personas nacidas aquí. Es lento, pero es real. Y es el único camino que no te devuelve a la deuda. Sé lo que estás pensando. He escuchado estas preguntas cientos de veces. Si esto funcionara, ¿por qué no lo hace todo el mundo? Porque el sistema esconde las reglas y deja los atajos bien visibles. Compra ahora, paga después. Tiene una aprobación del 79%. Pero la mayoría de esos servicios no reportan a las agencias de crédito. Compras hoy, pero sigues invisible mañana cuando quieres una hipoteca. Además, 34.5 millones de latinos viven en desiertos bancarios. Esto no es solo el consejo americano que no aplica para mí. No, esto es específicamente para la experiencia inmigrante. Estamos luchando contra la spenception, esa desconexión psicológica con el dinero digital. Esto no le pasa igual a quienes crecieron con tarjetas. Esto nos pasa a nosotros. ¿Esto funciona en la vida real? Yo soy prueba viviente, libre de deudas desde el 2015. Y los estudios muestran que las hipotecas con ITIN funcionan igual o mejor que las tradicionales. Y que el reporte de renta puede llevar a alguien de invisible a casi prime en meses, no años. ¿Y si el sistema está en contra del inmigrante? Sí, es más caro arriba. Los 25 bancos más grandes cobran entre 8 y 10 puntos más que bancos pequeños. Pero aquí está tu escudo. La Ley de Igualdad de Oportunidad de Crédito prohíbe negar crédito solo por estatus migratorio. Si calificas, no pueden negarte legalmente por haber nacido fuera. ¿Cómo sé que esto no es solo opinión? Porque esto se basa en auditorías federales y estudios científicos. El CFPB reveló que los bancos ganan 14,000 millones al año solo en cargos por retraso. Spenception fue validada en más de 1,162 personas. No es mi opinión, son documentos públicos. Puedes verificar todo. Vamos a analizar ciertos escenarios. Y si tal vez piensas, esto suena bien, pero mi situación es diferente. Veamos los casos más comunes. ¿Y si ya tengo $8,000 en deuda? Probablemente pagas más en interés que en el capital. Mueve esa deuda a una cooperativa de crédito. Eso solo puede ahorrarte de $400 y $500 al año. Y ojo con los cargos por retraso. Deja de eliminar su máquina de ganancias. ¿Y si ya me negaron 3 veces? Estás atrapado en el ciclo del archivo delgado. Bajo ECOA, no pueden tener políticas que rechacen no ciudadanos en bloque. Cambia el insumo. Busca datos alternativos, como renta o servicios. Y si tienes historial fuerte en tu país, usa herramientas como Nova Credit. ¿Y si no tengo $500? ¿Reporte de renta? O empieza incluso más pequeño. Algunas tarjetas comienzan en $200 o $300. El monto no importa. El hábito sí. Escúchame bien. No necesitas un score perfecto mañana, 10 tarjetas, ni un seguro social. Solo necesitas una herramienta disciplinada, la regla del 30% y constancia. Lo simple y consistente le gana a lo perfecto y raro. El algoritmo premia al aburrido constante, no al flashy impulsivo. Y recuerda, las hipotecas con ITIN existen. La casa propia es posible. El objetivo no es el score, el objetivo es autonomía. Personas como nosotros no financiamos máscaras, construimos legados. Venimos de países donde solo se tenía lo que se ganaba. No estamos abandonando esa sabiduría, la estamos aplicando a un sistema que premia la disciplina. Esto es mayordomía, no vanidad. Esto es elegir autonomía sobre apariencia,
Porque al final las cosas no se van con nosotros. Se queda la libertad que dejamos a nuestros hijos. No eres esclavo del sistema, eres estudiante del algoritmo. Y los estudiantes eventualmente se vuelven maestros. Antes de irte, quiero darte algo. Preparé una guía gratuita con bancos que aceptan ITIN, una calculadora de utilización, una hoja de seguimiento mensual y todos los enlaces verificados. Solamente recógela de la descripción, gratis, sin costo, sin trampa. Solo el mapa. En el próximo video vamos a hablar de un plan de 90 días que te convertirá de invisible a aprobado, paso a paso. Este es un mapa para pasar de crédito invisible a crédito visible, sin relleno, sin teoría, solo movimientos. Nos vemos ahí.